No importa si hoy aún tú no te sientes líder. Es el mejor de los tiempos para estar vivos. La información era un privilegio al acceso de pocos. Me encanta la música. No se sorprendan si en alguna de mis próximas reencarnaciones, en este mundo, no otra, en otra de mis reinvenciones, saco música, ahora escribo poesía. Ustedes se van a dar cuenta por qué, porque es uno de los principios de este liderazgo 360 grados o líder bambú. Liderazgo 360 grados es porque mucha gente tiene un concepto equivocado de lo que es liderazgo. Yo una vez pregunté en una audiencia como esta: levante la mano quien se sienta líder. Y es más, lo voy a hacer ahora. Levante la mano quien se sienta líder, levante la mano. ¿Ven? No todas las manos se levantaron. No todas se levantaron. Y yo le pregunté a una chica, me llamó la atención y le dije: ¿y tú por qué no levantaste la mano? Me da curiosidad. Y ella le llevé el micrófono y dice: es que yo no soy la líder. El líder es mi esposo, que es el pastor de la congregación. Porque el esposo tenía una iglesia y ella en su cabeza asumía que ella no era líder, que el líder era él, el líder de la congregación. Y yo le dije: pues para usted, entre otros, es esta charla, es esta experiencia. Porque yo, al igual que usted, pensaba que el líder era quien tenía una jerarquía, un poder de designación, autoridad para mandar a otros a ejecutar cosas. Y como yo crecí en Cuba, la palabra líder se manipuló mucho, porque en Cuba solo se llamaba líder a los líderes políticos de la revolución. Entonces, obviamente, si a mí alguien me preguntaba cuando yo era joven: ¿tú quieres ser líder? Yo decía: no, gracias, no. Hasta que salí de Cuba y encontré el verdadero concepto de liderazgo, que no tiene que ver con política y tiene que ver con todo al mismo tiempo. Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos liderazgo 360. Es el liderazgo que, fíjense, limita el crecimiento tuyo, de tu familia, de tu empresa, de tu organización, de tu fundación, de tu provincia, de tu ciudad y de tu país. El liderazgo, tu capacidad de autogestionarte primero antes de gestionar a otros, es lo que te permite a ti sacar lo mejor de las semillas escondidas de grandeza que hay en ti, como las hay en cualquier ser humano. Entonces, liderazgo 360 es para todos nosotros que estamos aquí. No importa si hoy aún tú no te sientes líder. Mi misión es demostrarte que sí lo eres, aunque tú no lo sepas. Aunque no hayas valientemente reclamado todavía el decir: sí, soy líder, yo no soy una víctima de este universo. Aunque mi pasado fue triste, aunque mi pasado fue pobre, aunque yo vine de violencia, aunque vine de abusos, aunque vine de alcoholismo, no importa, lo que me hizo llegar hasta aquí hoy no será lo mismo que me hará llegar allá mañana, que es crear una meta. Yo puedo pensar diferente, yo puedo usar diferentes herramientas. Eso es lo que un líder busca. Y fíjense, el mundo de hoy es un mundo complejo. ¿Para qué vamos a engañarnos? El mundo de hoy es un mundo fascinante, interesante, desafiante. Es el mejor de los tiempos para estar vivos desde que yo conozco la historia del mundo. Y miren que estudié historia e historia del arte. Fue mi primera carrera universitaria. Me gradué a los 22 años y luego estudié periodismo en Toronto, Canadá. Pero mi primera carrera fue licenciatura en historia, especialización en historia del arte. Y lo quise hacer para entender la historia de la humanidad, para tener cultura general antes de convertirme en periodista. Y hay algo que hoy tenemos que nunca antes las generaciones anteriores tuvieron. Es el gran acceso que se ha democratizado a que todos podamos ser líderes. Ese acceso no existía hace 30 años. La información era un privilegio al acceso de pocos. Los medios masivos de comunicación y sus grandes oligarcas o el Estado eran los únicos que manejaban matrices de opinión. Hoy tú puedes crear una campaña positiva o negativa desde tu teléfono inteligente. Es un mundo lleno de abundancia. Es un mundo que ha democratizado el poder. En el año 2007 la revista Time hizo su portada, ¿saben ustedes?, de persona del año, que todos los años seleccionan la persona del año. En el año 2007 la portada fue You. No hubo un ser humano escogido, fuimos todos. Año 2007 la revista Time dijo: tú, ciudadano, eres la persona del año, porque las redes sociales, la democratización de la internet, las plataformas digitales te han dado el poder, como ha sucedido
que un niño de 16 años desde el garaje de su casa o su cuartito hackee una multinacional como Sony. Y yo no estoy inventando nada, yo estoy reportando cosas que me tocaron reportar en su momento en CNN, donde trabajaba. Porque todos tenemos el poder. Tu teléfono inteligente hoy tiene más poder que la supercomputadora que tenía Bill Clinton, el FBI, la CIA en la década de los 80. Ponte a pensar en eso. Tenemos un poder ilimitado en nuestras manos. Al mismo tiempo es una época desafiante porque hay mucha gente que está distraída, dormida, en piloto automático en el guión social, sacudida por el mundo de las noticias, que quien está dentro conoce sus entrañas y sabe muy bien que la naturaleza de las noticias es sesgada y lamentablemente negativa, destructiva y tóxica. Porque el primer titular de un noticiero es siempre el evento más sangriento del día, ¿sí o no? ¿O me estoy equivocando? Entonces, el poder está en ti. Lo único que tienes que hacer es quitar el piloto automático con el que vivimos nuestra realidad. Reclamar que mi vida es el resultado no de mis circunstancias. Eso piensa la víctima. Mi vida es el resultado de mis decisiones, del poder de elegir que yo siempre tengo. Y antes de que termine esta conferencia, yo les voy a demostrar cómo tú tienes poder de elegir aún en una prisión. Dentro de una prisión tú puedes escoger tomar decisiones de conducta que te pueden recompensar y puedes ser diferente, aún cumpliendo la justa condena que te hayan impuesto por un delito que cometiste contra la sociedad. Aún así tú tienes poder. Este es un mundo que es VUCA. VICA. ¿Han escuchado esa palabra? VUCA, VICA. Si la escuchaste, di sí. Si no la escuchaste, di no. Me gusta. Creo que primó más el no, ¿verdad? Ok, bueno, VUCA se los explico rapidito. Cuando la perestroika, yo estaba en Cuba todavía, año 1989, 90, yo estudiaba licenciatura en Historia e Historia del Arte. Surge la perestroika, se derriba el comunismo, muro de Berlín, y los estrategas del US Army College de Estados Unidos, el colegio del ejército, dijeron, ¿qué está pasando? Ya no tenemos el enemigo tan previsible que es imperialismo contra comunismo, bloque comunista, Unión Soviética y todos los demás países de Europa del Este. ¿Qué va a pasar en el mundo? Y esos estrategas militares llegaron a la conclusión que las subsiguientes décadas iban a traer estas 4 características. Por eso VICA es la versión al español. En realidad, ellos hablaron de VUCA: volatilidad, uncertainty, que es con U, en español es I, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Se hizo tan popular VICA o VUCA que se estudió en las escuelas de economía, los políticos empezaron a usarlo para las tendencias de lo que vendría en el mundo, las escuelas de liderazgo también lo adoptaron. Y hasta el 2020 todo el mundo hablaba del mundo VUCA. Pero ¿qué pasó en el 2020? ¿Recuerdan qué vivimos en el 2020? La pandemia. Cambió el mundo. Hay gente que en la pandemia decía, ¿cuánto quisiera que las cosas volviesen a la vieja normalidad? Y yo le digo, no estás en el tren de alta velocidad que esto impone. Nada va a ser igual. Fíjense cómo ha cambiado todo. La flexibilidad en el trabajo hoy. Ya nadie acepta que tú le impongas 5 días en la oficina. Ahora todo el mundo negocia. Porque la pandemia nos demostró que nosotros podríamos ser productivos en pijamas en nuestras casas. Entonces ya ahora la gente negocia. No, yo voy 3 días a la oficina, 2 me tienes que dar de flexibilidad. La pandemia cambió el mundo y por lo tanto, expertos en liderazgo, ya estos no fueron los del ejército de Estados Unidos, estos fueron los expertos del Instituto para el Futuro. Se llama The Institute for the Future en Estados Unidos. Dijeron, ¿cómo deja al mundo la pandemia? ¿Cómo nos deja? Súmenle a las 4 características que tenemos desde VUCA, estas nuevas 4. Fragilidad, ¿es cierto? Hoy, empresas que aparentan estar muy sólidas, cuando vienes a ver, dicen 30% de nuestra fuerza laboral tiene que ser despedida. Y tú dices, ¿pero cómo va a ser? Miren a Elon Musk, cuando compró Twitter, los patalazos que dio. Patadas de ahogado, porque luego tuvo que recontratar a mucha de la gente que precipitadamente despidió en Twitter. El mundo es frágil después de la pandemia. El mundo después de la pandemia vive una crisis de ansiedad. Seamos honestos, ¿cuántos hemos sentido secuelas en nuestra salud mental
después de la pandemia? Yo levanto la mano, porque yo la sentí. En el 2021 yo la sentí. Y estuve 3 meses prestándome atención porque sentí que la valentía con la que había enfrentado la pandemia después que pasó el peligro, empezaron a salir cositas ahí que no eran normales. Alejandro Sanz puso hace unos meses en un tweet o un post alarmante: no estoy bien y a veces no quisiera estar. Y después puso otro un poco más: ya estoy mejor, todo está bien, todo pasará. Alejandro Sanz. Y yo digo esto porque la gente piensa que tener dinero lo resuelve todo en el mundo, y no es así. Si tú no tienes principios, si tú no tienes valores, si tú no tienes sentido de propósito y utilidad, si tú no tienes el concepto de felicidad puesto adentro y usted no está blindado ante este mundo con esas características, usted se va a sentir derrumbado, vacío, aunque tenga dinero, aunque tenga éxito empresarialmente hablando. Porque el mundo externo debería ser el reflejo del imperio interior que nosotros somos capaces de crear. Ese es el reflejo, no al revés. Lo que tú tengas fuera nunca va a reflejarse dentro, es al revés. Lo que tú creas dentro sí se va a reflejar afuera. La otra característica es: este es un mundo no lineal. Ya no podemos pensar que toda causa tiene un único efecto, porque sabemos que no es así. Hay muchos resultados que uno mira y tú dices: ¿y qué lo causó? La verdad que no entiendo. Esa es la cuarta característica. Es un mundo incomprensible. ¿Estamos de acuerdo con estas características, verdad? Ahora ustedes dirán: pero Ismael vino a deprimirnos una noche de viernes a Santa Cruz y antes de la Navidad. Obvio que no. Vine a entusiasmarte. Porque teniendo esta información y poniéndote la vacuna y el antídoto para que esto no te arrastre, usted se va a convertir en parte del 5% de la población de este mundo, que son los visionarios, los líderes que crean visión. Y ustedes dirán: ¿y cuál es el 95% de los demás? Yo les llamo los observadores. Ustedes saben lo que hacen los observadores. Observan con sus 5 sentidos. Y como una cotorra, papagayo, cacatúo o cacatúa, repiten todo lo que observan y todo lo que escuchan de otros. Oye, ¿te enteraste? Se viene la recesión. ¿Te enteraste? Mataron a fulanito. ¿Te enteraste? La otra la sorprendieron con un amante. Tú dices: ¿y qué ganas tú observando y repitiendo? Eso es de mediocres. Esa es una vida mediocre. La vida por excelencia es: soy consciente que mi lenguaje crea realidades. Soy consciente que yo no puedo utilizar el poder de mi palabra para repetir la realidad que observan mis 5 sentidos, porque es la que voy a perpetuar. Soy consciente que tengo que utilizar el poder de mi visión estratégica, imaginación, creatividad sin límites para cuidar lo que sale de mi boca. Porque lo dice la Biblia: lo que sale de tu boca es tu decreto. Ninguna palabra regresa a ti vacía. Toda palabra que tú lances regresa y te devuelve lo que has pedido. Y la gente no entiende eso, no entiende que no hay chistes, que el chisme no es un chiste. Que cuando usted es parte del chisme, usted baja su vibración, usted está utilizando su palabra para deshonrar y hablar mal o cosas tóxicas de otros. Entonces, el liderazgo de hoy en día tiene que ver con la capacidad de autogestionar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones de una forma positiva. Vamos entendiendo cómo es diferente a: soy líder porque tengo 100 personas a mi cargo. Soy líder porque me promovieron a supervisor de un departamento. Soy líder porque ahora soy aspirante a la presidencia de mi universidad. No, esas son designaciones. Esos son cargos, títulos. Hay mucha gente que tiene esos títulos y esos cargos y no son líderes. Son jefes, administradores, malos gerentes, porque guían a los demás basados en la autoridad que tienen por intimidación. Los demás no es que le respeten, los demás hacen lo que tienen que hacer por temor a perder su trabajo, por temor a una represalia,
¿Ves? Eso no es liderazgo. El liderazgo del que nosotros estamos hablando es alguien que incluso no tiene título en su organización y es el punto de referencia orgánico de mucha gente que viene y le dice, oriéntame en eso. ¿Qué harías tú si estás en mi lugar? Eso es liderazgo.